Amigos, hay dos enseñanzas muy claras en la primera lectura de hoy. Y tal vez por mi labor docente sí que me gusta la palabra enseñanza. Me gusta sobre todo porque nos recuerda que en la palabra de Dios tenemos un camino. Muchas veces uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Sabes? Hay enseñanza. Dejémonos enseñar por la palabra de Dios. Por eso amo esa palabra. Hay enseñanzas muy claras en las lecturas, sobre todo en la primera lectura de hoy, en donde quiero detenerme. Porque San Pablo nos recuerda dos cosas que son bien importantes. La primera es que las acciones tienen consecuencias. Y dicen los psicólogos que esa es una de las lecciones más importantes para la vida entera. Lo que tú hagas tendrá consecuencias. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a veces queremos vivir como si no fuera a pasar nada. Entonces, por ejemplo, una persona, digamos una muchacha, está con el novio y entonces voy de vacaciones con mi novio y me quiero mucho con mi novio y me acuesto con mi novio, como si no fuera a pasar nada. Ah, quedé embarazada. Ah, pues entonces se aborta y entonces aquí no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Cómo que no ha pasado nada? Pregúntale a un sacerdote qué sucede, cuál es el síndrome post-aborto que experimentan la inmensa, pero inmensa mayoría de las personas que llegan a ese extremo. Pregúntale a un sacerdote o pregúntale, lo saben también muchos psicólogos, qué es el síndrome post-aborto. Entonces sí habrá consecuencias. No es lo mismo una vida donde tú no has matado a nadie a la vida donde tú dices, mi hijo tendría tantos años. No es lo mismo, hay consecuencias. Los actos tienen consecuencias, para bien o para mal. Como en otro texto dice San Pablo, el que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción. Y en el pasaje de hoy dice, el fruto del pecado es la muerte, hay consecuencias. Tú llevas una vida de pecado, llevas una vida de muerte. Estás matándote, estás matando a otros y estás camino de la muerte eterna. Eso es real, eso no me lo invento yo. Y si yo lo callo, no te estoy haciendo ningún favor. Digo esto porque a veces hay algunos predicadores, hay algunos sacerdotes que consideran que mejor no hablar de esos temas. ¿Mejor no hablar de qué? Es como si una persona va por una carretera llena de abismos y yo dijera, mejor no hablemos de esos abismos porque es un tema muy desagradable. Mira que si no advertimos de los abismos, sobre todo en una carretera que no está tan bien señalizada, pues pueden matarse no sé cuántos. Y entonces yo tengo una responsabilidad en esas muertes. Y aquí estamos hablando de algo mucho más serio, porque no es únicamente la muerte corporal, sino que es la muerte eterna. Entonces hay que recordar que los actos tienen consecuencias y lo repetiré muchas veces. Lo que tú hagas finalmente se paga en esta vida, que es lo que te sale más económico, y sobre todo en la eternidad. Porque la eternidad no va a desaparecer porque dejemos de hablar de ella. Que yo deje de hablar del infierno no quita el infierno. Que yo deje de hablar del cielo no quita el cielo. Que yo deje de hablar de Dios no hace desaparecer a Dios. Nuestras palabras no tienen poder para crear esas realidades o para deshacerlas. Nada de eso va a suceder. Entonces, hermanos queridos, esa es la primera enseñanza, ese es el primer recordatorio de hoy. Los actos tienen consecuencias, porque tenemos que traducir ese mensaje, tenemos que traducirlo en algo muy bello, y eso, hermoso, es la pregunta, ¿qué consecuencias espero yo de la vida que estoy viviendo? Así como yo estoy viviendo, ¿para dónde voy? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Te doy otro ejemplo. Pensemos en un esposo y padre de familia que está obsesionado con el éxito profesional, con ganar mucho dinero, con lograr nuevos ascensos, con extender cada vez más su marco de influencia, porque ya no le basta con ser gerente regional, quiere ser gerente nacional, quiere ser gerente internacional, quiere estar en la cumbre de la cúspide del vértice. ¿Qué consecuencias va a traer eso? ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Esos hijos a los que nunca ves, va a haber consecuencias.
Por favor, si quieres, imprime estas palabras. Va a haber consecuencias. Imprime eso y ponlo en algún lugar. Sobre todo si tienes una cierta obsesión como lo que acabo de decir del trabajo. Un amigo mío trabaja en el departamento de ventas de una empresa multinacional. Por consiguiente tiene que viajar mucho. Y pues es una persona que es relativamente joven y que tiene pues su esposa y tiene 1 o 2 hijos. Bueno, él muchas veces coincidía en sus viajes con un compañero bastante mayor. Por ponerle una edad a esto, vamos a decir que mi amigo está sobre los 30 y tantos, como 32, 33, 34 años, y él estaba viajando mucho y coincidía con un compañero de la misma empresa con muchos más años, tal vez 50, 55. Y bueno, se hicieron buenos amigos y conversaban de muchas cosas. Y entonces, pues el jovencito le decía al mayor, le decía de los buenos resultados que estaba obteniendo, de la posibilidad de un ascenso, de cómo iba a mejorar sus ingresos, de todo el dinero que iba a tener, del nuevo puesto que ya estaba ahí a las puertas. Y el otro, ya casi diríamos de la tercera edad, lo escuchaba con mucha paciencia, hasta que al final lo interrumpió y le dijo, mira, déjame decirte algo. Yo tenía lo que tú tienes y lo perdí. Y el muchacho se queda extrañado y dice, pero yo te veo en un cargo muy importante, yo te veo haciendo negocios de gran calado, donde se mueven muchísimos millones de dólares. Y el otro, el hombre mayor, sonríe nuevamente y le dice, sí, yo manejo bien esos negocios, pero yo no supe manejar el negocio de mis hijos. Mis hijos no me hablan nunca. Mi esposa se fue con otro. Yo al principio jugaba a tener chicas aquí y allá. Me di cuenta que ninguna me amaba, que solo buscaban mi dinero y me cansé de trabajar para ellas. Estoy solo, me voy a jubilar pronto y yo sé, ahora sí sé cuál es la vejez que me espera. Los actos tienen consecuencias. He dado un ejemplo, pero esto vale para muchas otras cosas. La otra lección que nos trae San Pablo es la que tiene que ver con esa expresión tan dura. Dice él que nosotros estamos llamados a ser esclavos de Dios. ¿A quién se le ocurre decir eso? ¿Solo a San Pablo? No, no solo a San Pablo. Mira la manera como se expresa la Virgen María. Aquí está la esclava del Señor. También a ella se le ocurrió que era una buena forma de describir su relación con Dios. Aquí está la esclava del Señor. Por eso, hermanos queridos, la pregunta más importante de toda tu vida está en estas palabras. ¿A quién voy a servir? ¿Voy a servir al dinero? ¿Voy a servir al poder? ¿Voy a servir al sexo? ¿Voy a servir a este vicio que tengo? Tenemos casos de sacerdotes drogadictos, servidores de Dios que terminan sirviendo al narcotráfico o a la droga. Tenemos el caso de personas que lo pierden todo, pierden sus maestrías y doctorados y terminan siendo habitantes de la calle. Tenemos personas que han perdido su salud por algún determinado vicio. ¿A quién estoy sirviendo? Y lo que nos enseña San Pablo es que solo hay una respuesta sabia. Mi servicio, mi vida, mi cuerpo, mi alma para Dios. Y eso es lo que significa ser esclavo de Dios. Significa que lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él quiere para mí, me importa. Y me importa tanto, pero me importa tanto que tiene el primer lugar en mi vida. Piénsalo y que Dios te guarde y te bendiga.